Oye, son las 7:10. Bueno, hoy es martes 30 de noviembre, se nos va el anteúltimo mes del año, ya terminó casi el año, ustedes vamos a ver quién va a diciembre, quién va a marzo, quién repite, veremos pronto. Yo me la llevo ¿Cuándo previa. termina? Historia previa. El martes que viene, que es 7 de diciembre, no tenemos nuestra clase habitual, va a haber una clase grabada con el profesor Kolodenko, que vamos a estar pasando 19:30 por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Y el otro martes, habíamos quedado, hacemos la última clase que va a ser híbrida. Los que quieran y puedan venir al Ambrot están invitados, los que vengan si quieren, invitados a traer algo para compartir, lacto, vegetariano, y el resto podrá disfrutarlo desde sus casas, y haremos una última clase el 14 de diciembre, híbrida. El que pueda y quiera venir, bárbaro, y el que no pueda o prefiera no venir, lo podrá seguir como siempre en su casa, yo voy a estar sentado, ponerme la computadora como sea ahora enfrente, y podremos convivir entre los que vienen y los que no. Bien, okay. Vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy, que arranca desde la Declaración de Independencia de Israel, luego del plan de partición, que es lo que estamos estudiando. Estamos en el año 1948, en lo que empieza a ser Israel dejando de ser Palestina. Estamos en ese momento de transición, y como les había dicho la semana pasada, el mundo árabe rechazó ese plan de partición en su gran mayoría. En cambio, la mayoría de los judíos aceptaron el plan de partición, y eso implicó la declaración de la independencia de Israel, que vimos en el último encuentro, que tuvo lugar el día previo a que los ingleses se vayan. Les conté que el día que se fueron era Shabbat, entonces el día previo, ese viernes, a eso de las 4 de la tarde, tuvo lugar la declaración de esa independencia en Tel Aviv, y a partir de ese momento se desató lo que se conoce como la Guerra de la Independencia. Para el pueblo judío, tanto el día de la votación en la ONU como el día de la declaración de independencia se transformaron en días festivos. El 29 de noviembre del 47, cuando la ONU votó el plan de partición, y el 14 de mayo de 1948, cuando Israel declaró la independencia, fueron días vividos con mucha emoción, mucha alegría. Y el segundo de estos días, el 14 de mayo, pero en su fecha hebrea, 5 de Iyar, no 14 de mayo, se transformó en una celebración todos los años que se conoce como Yom HaAtzmaut. Pero se los digo, aunque sea una novedad, porque para el mundo árabe ese día pasó a ser el día de la tragedia, la Nakba. Para el mundo árabe... les voy a pedir a todos que se muteen. Yo voy a mutear a alguno que no vea muteado, así no acoplamos. Entonces les decía que para el mundo árabe es un día de duelo, un día de tragedia nacional, aunque parezca exagerado, y no por lo que cada uno recibió, sino por cómo cada uno lo vivió. Por ejemplo, para el ala derecha judía, cuando digo el ala derecha judía, hablo especialmente de Menachem Begin, en ese momento como uno de los líderes destacados de este sector. El plan de partición para ellos era absolutamente ilegal, y decían que nunca iban a estar dispuestos a reconocerlo o a aceptarlo. La aceptación fue con la idea pragmática de que no les quedaba otra en esa instancia, pero que no iban a renunciar nunca a Jerusalén como capital y a la tierra de Israel entera restablecida. Y no solo la tierra de Israel, que en ese momento se llamaba Palestina, sino que también en ese deseo, en esa cuenta, estaba la idea de
la Israel de ambas márgenes del Jordán. O sea que había una mirada de la derecha israelí que no estaba para nada de acuerdo, pero entendían pragmáticamente que era mejor aceptar lo que se les ofrecía que seguir esperando el ideal. En el otro lado, en el lado musulmán, en el lado árabe, frente a la misma disconformidad respecto a lo que estaban recibiendo, priorizaron el ideal de tener todo. Y entonces rechazaron terminantemente los términos de ese acuerdo y quisieron esperar a recibir todo lo que ellos entendían que se merecían o debían recibir. Así que fue una diferencia bastante grande la actitud de uno y otro. Quizás la razón era que todas las probabilidades que uno podía calcular estaban a favor del mundo árabe. Entonces, cuando a vos las probabilidades te dan la de ganar, no te conformás con menos. Cuando a vos las probabilidades te dan de perder, aceptás lo que haya que aceptar. Y quizás por esa diferencia, tal vez es que reaccionaron distinto y generaron dos formas diferentes de recibir o aceptar lo que les daban, aunque los dos pensaban lo mismo. Y el mundo judío decidió declarar la independencia, y hoy, 74 años, ya no me acuerdo exactamente, 74, 73 años después de ese momento, 74 creo que es 48, no, 73, tenés razón, el año que viene cumple 74, 73 años después de ese acontecimiento, uno dice, menos mal que tuvieron la osadía, la valentía o la inconsciencia de jugarse y declarar esa independencia que les permitió consolidar después, unos años después, el Estado de Israel. Entonces, ratificando lo que vos decís, en esta fecha yo tenía 17 años y iba al Noar Hatzoní. El Noar Hatzoní depende de los Allgemeine o de los Klalim. Y era un gran acontecimiento, pero no se le dio la magnitud y la importancia de que en realidad los estamos viendo. Es el gran triunfo de Herzl y del sionismo. Y eso, a Dios gracias, los Klalim lo agarraron así, festejaron, pero no mucho, como decís vos. muy bien, gracias Samuel, testimonio viviente de esa época, y acá Sarita cuenta que ella nació ese día, así que ya todos saben cuándo mandarle feliz cumpleaños a Sarita. Por lo menos, que no nos vamos a olvidar fácilmente de esto. Entonces, se declaró la independencia de Israel, garantizando derechos civiles para todos los habitantes del territorio, fueran árabes o judíos. Eso dice la declaración. Ahora vamos a ver un poquito en profundidad que algunas cosas fueron así, cosas no fueron tan así, pero la declaración afirmaba eso. Se llamaba a los árabes a que vivan en el Estado de Israel y que allí puedan preservar la paz y que participen del Estado y que iban a ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, con la opción de ser representados en el Parlamento o en alguna institución correspondiente. Todos los habitantes de ese Estado eran parte y eran ciudadanos de ese nuevo Estado naciente. Nadie fue discriminado ni prohibido de ejercer sus derechos por pertenecer a otra religión o a otra civilización o a otro pueblo. No hubo en la Declaración de Independencia ningún tipo de discriminación. Es más, se invitaba a que todos construyan el Estado juntos. Entonces, ese Estado
inicial, si bien se definía como judío, se definía abierto a todos. Quienes iniciaron este Estado, son cosas muy conocidas, pero las tengo que decir igual, fueron un primer ministro llamado Ben Gurión y un primer presidente llamado Chaim Weizmann. Ben Gurión era quien estaba a cargo del ejecutivo de la agencia judía de aquel momento, del Iyub, del asentamiento judío que estaba viviendo allá, ya hacía varios años, era quien estaba a cargo de ese ejecutivo, y Chaim Weizmann había sido el judío inglés más influyente en las relaciones exteriores del pre-Estado de Israel, consiguiendo los mejores apoyos y las mejores condiciones para Israel, generalmente en el mundo europeo y especialmente en Inglaterra, por su destacada labor como científico. Eso ya lo estudiamos en su momento cuando lo vimos, el invento que le había hecho y cómo había impactado en la Segunda Guerra Mundial y cómo eso lo posicionó y demás. Así que la intención de este Estado fue establecer una sociedad en Palestina que sea como Inglaterra es a los ingleses o América a los americanos. Querían que los que vivan ahí se identifiquen. No importa si vos sos americano de origen irlandés, chino o italiano. ¿Vieron? Cada uno tiene su barrio, pero son americanos. Y ellos querían lograr exactamente lo mismo. Entonces el 14 de mayo, cuando declararon esta independencia, al día siguiente, 5 ejércitos árabes de los países vecinos invadieron automáticamente este nuevo Estado de Israel. Este Estado de Israel nuevo, recién declarado, fue invadido por Jordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak. Pero además había voluntarios de otros países que también se sumaron a esta invasión, pero básicamente estos 5 países lideraron esta guerra de la independencia. Entonces, déjenme decirles algunas cosas de lo que ocurrió aquí y déjenme darles algunos números de población para que tengan alguna idea. En principio, les diría de números de población, para que se ubiquen un poco en las cantidades. Más o menos en la década del 20, 1920, más o menos, en Palestina había unos 650.000 habitantes. Gran mayoría de musulmanes, 75%. Judíos apenas el 13%. Para el 30, 10 años después, más o menos, son números siempre redondos y aproximados, 10 años después ya había 1 millón de habitantes. 74% más o menos de vuelta eran musulmanes, pero los judíos pasaron del 13 al 17%. Y para este momento, para el momento de la declaración de la independencia, ya había 1.800.000 más o menos. O sea, fíjense cómo la población fue creciendo, 650, 1 millón, 1.800.000, pero del 1.800.000 ya no 75, ya no 74, 60% eran musulmanes y más o menos un 30%, acuérdense que eran 13, 17, 30% de judíos. O sea, de 1920, y elegí esa fecha porque se acuerdan que les conté que es donde empezaron los conflictos, donde por primera vez los árabes se dieron cuenta que era un peligro esta llegada permanente de judíos y empezaron los primeros disturbios. Cuando empezaron los disturbios, los judíos éramos el 13% de la población, cuando declaramos la independencia ya éramos un poco más del 30%. A pesar de los disturbios y a pesar de las prohibiciones que hubieron. Ahora les voy a decir algo
entre nosotros, medio no de fuentes habituales de historia. ¿Qué fue lo que pasó en esta guerra de independencia? Los países árabes le dijeron a los palestinos: hermanos, córranse. Nosotros vamos a entrar con los ejércitos de nuestros países y vamos a tirar a los judíos al mar. Cuando tiremos a los judíos al mar, van a tener el país entero para ustedes, van a volver y se van a asentar en las ciudades. Entonces, un porcentaje de los palestinos musulmanes que estaban en 1948 en el territorio del plan de partición de Israel, eligieron irse para luego volver triunfantes. ¿Hasta ahí me siguieron? Ese es un porcentaje de los que perdió su vivienda, su residencia, su lugar. Otro porcentaje, que nadie puede establecer cuánto es de cada uno, se sintieron amenazados por la guerra de la independencia y la actitud de algunas brigadas judías. Y algunos denunciaron excesos en los contraataques judíos o en los posicionamientos estratégicos judíos y se sintieron amenazados o fueron amenazados y también se corrieron. ¿Cuántos se fueron para que los árabes echen a los judíos al mar? ¿Y cuántos se fueron porque el ejército israelí cometió algún exceso o porque se sintieron amenazados? No hay manera de saberlo. Por eso dije, voy a salir un ratito de los libros académicos. Pero entiendan que estos dos grupos juntos conforman los famosos refugiados, que se establecieron en campamentos de refugiados. Ninguno se estableció, o la gran mayoría, no se establecieron en lugares organizados. Y en esos campamentos de refugiados aguardaban la posibilidad de volver a los lugares que ellos habían abandonado. La mayoría de esos refugiados que vivían en campamentos de refugiados, algunos en Gaza, otros en Cisjordania o en el Líbano, donde estén, tenían las llaves de sus casas. Y hasta el día de hoy, algunos de ellos siguen esperando poder volver. Lo cierto es que esa primer guerra que se libra porque atacan los países musulmanes al Estado incipiente de Israel, no tiene el éxito arrollador que ellos pronosticaron. Ellos creyeron que en pocos días acababan con los judíos. La diferencia en armamentos, en ejércitos, en soldados, en entrenamiento, en todo era enorme. Y por eso es que el mando judío deliberó hasta último momento si declaraba o no la independencia. Y se toma la decisión de declarar independencia porque desempata Ben Gurión como presidente del Consejo después de haber un empate en la opinión de los gobernantes judíos. O sea, declaramos la independencia por un pelito. Menos mal que no dijo, mi voto es no positivo. Porque si no, no hubiera habido declaración de independencia. Entonces, esa declaración de independencia de David Ben Gurión, en el museo, que hoy es un museo, ¿no?, en Tel Aviv, quedó grabada en la historia nuestra como la decisión tal vez más importante en la toma del Estado de Israel. Esa declaración fue acompañada de la Tikva, y les cuento que la Tikva
es el himno del pueblo de Israel, del pueblo judío. No, perdón, no del pueblo, del pueblo judío. No se inventó para el Estado. Es anterior. Y es el himno del pueblo judío. Hasta el día de hoy, y especialmente en los últimos años, hay muchos cuestionamientos a la Tikva. El Atikva es el himno, el canto a la esperanza. Pero el problema es que la Tikva habla de Nefesh Yehudi, del alma judía. Y si quiere ser el himno de un Estado que también acepta ciudadanos musulmanes y cristianos, es complejo hablar del alma judía y pretender que los musulmanes y los cristianos lo canten como himno nacional. Pero esa es otra discusión para otro momento, quiero que lo sepan. En ese acto se eligió como himno del Estado de Israel, aunque venía de anteriormente como himno del pueblo judío, y se eligió como ese himno de este Estado. Bueno, ahora vuelvo a la guerra, ya vuelvo un segundo a la guerra, pero quiero decir algo más que me olvidé de la Declaración de Independencia. Tiene como el pergamino de la independencia, tiene como 4 ejes, 4 puntos. El primero es la exposición que fundamenta por qué la tierra de Israel es el Estado judío. ¿Por qué esa tierra? ¿Por qué nos pertenece? Y por supuesto que tiene argumentos bíblicos, históricos, jurídicos, de la última Estado de Israel que existía. Hay una primer parte que es una justificación de por qué. La segunda es el derecho del pueblo judío de la tierra de Israel, de definirlo, de concretarlo. Primero se explica por qué y después se afirma que este pueblo tiene el derecho a reclamar este Estado. Después se declara justamente el establecimiento de este Estado y por último el funcionamiento del Estado. Entonces ahí hay derechos ciudadanos, se escribe que se va a redactar la Constitución, que les conté que nunca se redacta, y se le da legalidad a la resolución de la ONU que le había otorgado el Estado, la posibilidad de declarar independencia del Estado. Bueno, con eso se declara esta independencia y obviamente, como les dije hace un ratito, fue un comienzo de una guerra. Espero que tengo algunos chats olvidados acá. La vida es una cuestión de expectativas, ¿vale? Con esto de las probabilidades. Bueno, un comentario que tiene respecto al tema de que con pocas expectativas se declaró igual, pocas probabilidades de ganar. Bueno, Sarita dijo que se anunció. Acá hablan de Chaim Weizmann, Premio Nobel de Química. ¿Cuándo se escribió la Tikva? Y acá Aníbal contestó, 1878. Tenemos acá un equipo de gente que trabaja para aclarar las cosas de nuestro espacio. Bien, gracias. Volvemos a nuestro hilo, ¿no? Bien, cuando se declara independencia, el concepto más importante es la reunión o la reunificación de los exiliados. Creo que eso se los dije la semana pasada, no me acuerdo, pero desde la razón de ser del Estado de Israel se abren las puertas para que todo judío tenga derecho a establecerse en Israel y obtenga la ciudadanía apenas llega. Eso es de lo primero que establece. Entonces, para que tengan una idea, yo les dije que había más o menos, al declarar independencia, unos 600.000 judíos. En los primeros 4 meses, estamos en guerra de independencia, los primeros 4 meses con guerra, llegan 50.000 inmigrantes. O sea, un 8%, casi un 10% de la población existente. Es como que en la Argentina hoy llegaran 4,5 millones, 5 millones de personas. 4 millones de personas, perdón, 4 millones de personas que llegaron hoy en 4 meses. ¿Se imaginan lo que sería? Bueno, Israel recibió 50.000 inmigrantes
apenas declaró independencia estando en guerra. Lo que pasa es que la mayoría de los 50.000, la gran mayoría, eran sobrevivientes de la Shoah que venían de Europa y arribaron a Israel. En los primeros 3 años, del 48 al 51, se más que duplicó la población de Israel. 680.000 inmigrantes nuevos en 3 años. Más que duplicó la población de Israel. La mitad más o menos de esos inmigrantes de países árabes. Y la gran mayoría de ellos llegaban como refugiados. O sea, sin nada. Imagínense lo que fueron los primeros años del Estado de Israel. Entonces, ¿por qué les conté esto? Porque hay refugiados de los dos lados. Están los refugiados árabes, que les conté hace un ratito, que tienen 2 grandes grupos de composición, pero están los 2 grupos de composición y los refugiados árabes en países controlados, en zonas o regiones controladas por países árabes, algo en Egipto, algo en Líbano y algo en Jordania, en tierras dominadas por ellos, y por otro lado hay refugiados judíos que deben huir de todos los países árabes. Irán, Irak, Jordania, Siria, Egipto, países en los que había judíos hacía más de 1000 años y que vivían espectacularmente bien y que era una comunidad rica y que era una comunidad pujante y durante muchos siglos fue una comunidad absolutamente aceptada en esos países. Bueno, llegaron como refugiados a Israel. Se supone que los refugiados palestinos, ellos dicen que son 500.000. Nosotros sabemos que los judíos fueron 300.000. 70 años después, los refugiados musulmanes árabes siguen siendo refugiados y son como 4 millones. Y los refugiados judíos no son refugiados. Todos fueron absorbidos por el Estado, integrados a la sociedad, invitados a desarrollarse y hoy viven plenamente en el Estado de Israel. Esa es una diferencia abismal entre cómo actuó cada uno de los grupos. El grupo musulmán dejó a los refugiados adrede para mostrarle al mundo la injusticia que estaban haciendo los judíos en Israel. E Israel se preocupó por albergar a cada uno de ellos, darles posibilidades e integrarlos a la sociedad. Y todo esto en medio de una guerra de independencia que quitaba recursos, pero que obligaba a absorber a una población que llegaba a la tierra de Israel. Y solo lo pudieron hacer, obviamente, porque además de tener un espíritu acorde a todo esto, tuvieron ayuda internacional que les permitió financiar parte de todo esto. El gobierno de Estados Unidos dio préstamos a través de bancos norteamericanos, hubo donaciones de judíos de la diáspora, y además Ben Gurión, unos años después, empezó a aceptar reparaciones de la guerra por parte de Alemania. Una decisión totalmente cuestionada y muy fuertemente debatida, pero Ben Gurión estaba convencido que iba a aceptar, y lo aceptó, ese dinero alemán, porque entendía que era la única forma del Estado de Israel de transformar eso en viviendas, en infraestructura, en maquinarias para la agricultura, en una marina, había que desarrollar y construir una marina, había que tener una línea aérea, había que explotar minerales, había que desarrollar la industria, habría que ampliar las redes de caminos, telecomunicaciones, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las fuentes más importantes de financiamiento
vinieron de esos lugares que les acabo de nombrar. Bancos y gobierno americano, judíos del mundo y Alemania con sus reparaciones de ellos. Bueno, vamos a ir a meternos un poquito en la guerra. Un poquito, volvemos para atrás, eso lo habíamos estudiado, pero un poquito para que se ubiquen. La primera fuerza de la comunidad judía se llamó Haganá, la fuerza de defensa, ¿se acuerdan? Que se había instalado para combatir las revueltas árabes, especialmente del 36 al 39, eran estas revueltas que más habían afectado. Y entonces ya para la década del 40 ya había una Haganá con 3 cuerpos, con 3 unidades. Estaba el cuerpo terrestre, cuerpo de campo, estaba el cuerpo de la guardia, que tenía que proteger los ataques, y estaba el Palmaj. El Palmaj era la fuerza de élite, la fuerza de lucha de élite que tenía entrenamiento militar de avanzada, pero otras funciones más también, ¿sí? Eso formaron lo que se llamó el Tzahal, Tzva Haganá le Israel. En inglés, FID. FDI, en realidad, en inglés. Que en hebreo es Fuerza de Defensa, Ejército de Defensa de Israel, y en inglés es lo mismo con las siglas en inglés. Bueno, las fuerzas árabes y las judías se enfrentaron en el campo de batalla. Hay denuncias de ambos lados a los ingleses, que los ingleses favorecieron a unos o a otros, que se retiraron dejando territorios estratégicos a unos o a otros. Ya no vale la pena entrar en eso. Lo único que sí les puedo decir es que la guerra estalló apenas los ingleses se fueron. Y allí fue donde se enfrentaron la Haganá, que absorbió a los grupos. ¿Se acuerdan que yo les conté que había grupos más llamados a veces terroristas, pero no son tan terroristas, sino que eran grupos paramilitares, como Etzel y Lehi, fueron absorbidos todos por la Haganá, y entonces hubo un ejército de Israel con estructura que peleó esta guerra. El ejército se constituye formalmente el 31 de mayo. Acuérdense que el 14 de mayo el 15 se fueron los ingleses, el 14 de la independencia, el 31 de mayo está este ejército que ya está peleando la guerra de independencia que empezó el 15 de mayo. Bueno, estos 5 ejércitos que les conté antes, por las dudas los repaso porque si alguno no anotó todo: Jordania, Siria, Líbano, Irak y Egipto. Y también había voluntarios. Dicen que de Sudán, de Pakistán, de Yemen, había voluntarios que también se sumaron a este ataque con el fin de destruir la tierra de Israel. ¿Sí? Nosotros teníamos un ejército bastante poco preparado y con poco financiamiento y con pocas armas, pero se corre un rumor, un relato que hay, se los voy a contar. No para que lo tomen literal, sino para que entiendan el espíritu. Dicen que cuando terminó la guerra de independencia, fue un periodista al jefe del ejército de Israel y le pregunta: ¿podés explicar cómo fue que este ejército tan chiquito y sin preparación y sin financiamiento le gane a 5 países juntos con sus ejércitos establecidos? Y el jefe del ejército de Israel dice: tuve un general que fue el más importante, el que logró ganar la mayoría de las batallas y el que consiguió el éxito. No le quiero dar el nombre, pero le voy a decir las iniciales. El general se llama Aleph Bet. Las iniciales de su nombre y apellido. El periodista dice que fue a buscar la lista de los generales y de los más altos cargos militares. No había nadie que tuviera el nombre con Aleph y el apellido con Bet. Entonces vuelve al jefe del ejército y le pregunta, y él le dijo: el general se llama Ein Breira. En hebreo
Ein se escribe con Aleph, Breira con Bet, y no había alternativa. Los judíos lucharon sabiendo que no tenían opción. Perder implicaba la nueva aniquilación de los pocos judíos que habían sobrevivido a la Shoah. Mientras que el otro ejército luchaba para ocupar, para conquistar, para tener más tierra. Y esa diferencia se vio. Pero entre nosotros, también debo decirles, aunque nos quite mística y nos quite glamour, que el otro gran problema que tuvieron es que los países árabes se desconfiaban entre ellos. Y todos peleaban por dirigir, tomar decisiones y por llevarse los méritos, y no había confianza y no había intercambio de información, y eso obviamente nos jugó muy a favor a todos nosotros. Así que quizás eso, entre esas dos cosas se pueden decir algunas primeras líneas para entender lo que pasó. Todos los soldados judíos lucharon bajo la misma bandera, bajo el mismo mando, unificados, en cambio los demás no fueron así. Lo que pasa que también hay que decir que el pueblo judío tuvo una gran contra, y es que tuvo que enfrentar muchos frentes al mismo tiempo. En general las batallas, las guerras, se eligen enfrentar sin abrir más de un frente al mismo tiempo. Los judíos no pudieron elegir eso y tuvieron que pelear una guerra en varios frentes al mismo tiempo. Y esto implicó mucho sacrificio, muchas vidas humanas y, por supuesto, un milagro que los ayude a no perder a pesar de todo eso. Hubo que salir a buscar armas, que no habían. Las primeras armas llegaron de Checoslovaquia. Obviamente, todo material que había sobrado de la Segunda Guerra Mundial, pero Checoslovaquia fue el primer país que nos vende armas y especialmente aviones. Esos aviones se convierten en la columna vertebral de la Fuerza Aérea Israelí, que empieza ya en esta guerra a destacarse en esa forma de pelear. Al día de hoy ni que hablar que tenemos una de las aviaciones más importantes del mundo. Bueno, mientras esta guerra se desarrollaba y se peleaban todos los frentes, se abrió una instancia de negociación en las Naciones Unidas, en la ONU recién creada, y Israel fue negociando con cada uno de los países que les nombré antes, menos con el que nunca se quiso sentar con nosotros y nunca negoció con Israel y nunca aceptó ni tregua ni nada, que es Irak. El resto de los países fue sentándose en la ONU con Israel y fue haciendo armisticios, acuerdos de armisticios. No hubo paz, pero hubo alto el fuego. Menos con Irak, se fue haciendo un armisticio con cada uno de estos países. Eso arrojó que después de la Guerra de Independencia, Israel haya expandido su territorio tanto en la costa del Mediterráneo, como en la Galilea, en el norte, como en el Negev, en el sur. Y además de eso, Jordania va a tomar control de lo que se llama Cisjordania, y Egipto va a tomar control de Gaza. Y Jerusalén quedó dividida. La parte nueva bajo mandato judío, la parte vieja bajo mandato jordano. Todo lo que les acabo de decir, si la tecnología no me falla, se los quiero mostrar en un mapa y volver a explicárselos un poquito más claramente. Veamos si lo pueden ver bien. Espero que sí. Me imagino que se ve ahí un poquito el mapa. Entonces, lo que se ve de verde, verde clarito, que espero que lo vean color verde, es el nuevo Estado de Israel. Lo que se ve de blanco y no sé qué color es este rayadito, todo lo que está acá rayado, es lo que se llama Cisjordania o Samaria y Judea. Judea y Samaria es Cisjordania. Todo esto rayadito
dependía de Jordania, que es todo este país que está acá al lado. Lo que está de rojo es Gaza. Todo esto de Gaza dependía de Egipto. Y como les dije hace un rato, Jerusalén, que está acá, fue partida al medio, una parte gobernada por Jordania, en Cisjordania, y otra parte era la Jerusalén moderna, bajo dominio judío. Este es el mapa del armisticio de 1949, cuando termina la Guerra de la Independencia. 1949, mediados de 1949, termina la Guerra de la Independencia, se arma este mapa que tiene vigencia hasta la Guerra del 67, de los 6 días. O sea, casi 20 años funciona este mapa. ¿Por qué nunca nadie pide volver a esa línea? Vieron que todos hablan de volver a la guerra del 67, pero nadie pide volver a la del 49, que era más chico Israel. Porque la guerra del 49 de independencia la iniciaron ejércitos árabes atacando. Y según la ONU, cuando vos iniciás una guerra atacando y perdés territorio, no lo puedes reclamar. Entonces, los territorios que perdieron los árabes en esta guerra ya no los reclama nadie. Ya vamos a ver que la guerra del 67, la de 6 días, hay interpretaciones distintas. Y entonces depende de cómo interpretes quién hizo la guerra, el mundo árabe dice, volvamos a las fronteras del 67. Las fronteras del 67 eran las anteriores a la guerra. Y eso es lo que todavía gran parte del mundo árabe pide, espera que se pueda realizar. Entonces, espero que hayan podido ver un poquito gráficamente en el mapa cómo fue quedando la división y las líneas. Lo cierto es que para julio del 49 el ejército israelí había derrotado a los ejércitos árabes que habían invadido, y entonces a partir de ahí se firman estos armisticios que les conté y termina esta lucha entre el Estado de Israel y los vecinos. Por supuesto que no hubo ninguna victoria para celebrar ni festejar, porque si bien hubo una victoria que implicó consolidar un país mejor que el plan de partición te había dado, y además demostrarse a ellos mismos que llegaron para quedarse y que no iban a ser expulsados, si pueden volver a unir todo lo que les conté, van a ver que un país que en estos primeros 3 años más que duplica su población, recibiendo gran cantidad de refugiados del mundo árabe sin nada, gran cantidad de sobrevivientes de la Shoah sin nada, y teniendo que desarrollar y construir un país sin recursos, les puedo asegurar que el festejo del triunfo de la guerra de independencia fue más corto que un festejo en la Bombonera. Súper chico. Sí, Claudio. Una preguntita. Viendo el mapa, lo que yo veo como fundamental que no tenía Israel, que tiene ahora, son las alturas del Golán y la ciudad vieja de Jerusalén, o hay más territorios. ¿Me hablas de la guerra del 67? Sí. No, el 49 no tenía las alturas del Golán ni la ciudad vieja de Jerusalén. Por eso, todo eso es de la guerra del 67. Sí, Y a eso tenés que sumar a la guerra del 67, la península del Sinaí, que después la devolvimos, todo Gaza y todo Cisjordania. perfecto, perfecto. Todo eso 67. Gracias. No, de nada. Perdón que mientras hablaba Claudio volví a los chats. Aníbal, si tu comentario es que después de 73 años deberían empezar a superar, ¿qué cosa? ¿Que la Tikva es el himno de Israel? Todos los países se hacen desplazando población
Ah, ok. Y yo no estoy reclamando la casa de mi abuelo en No. Polonia. No, como veníamos de la tinta, no sabía a qué te referías con el comentario. No. O sea, me parece que esta cuestión de que 500.000 o 300.000 tipos que se fueron por las razones que sean, justificadas o no, 73 años después reclamen que 4 millones de personas, los hijos, los nietos que nacieron en otro lado, que viven en otro lado, qué sé yo, y muchos que tienen pasaporte de otros países y que son funcionarios de otros países, están reclamando esto. Yo creo que hay un punto donde, o sea, el mundo debería decir, bueno, muchachos, supérenlo, ¿viste? Ya está. Como Ahí pasó con tantas otras personas que se van a ir. Ahí me sumo a Aníbal, que doy mi punto de vista, pero antes hay un chat y con eso vamos a cerrar con lo que abrió Aníbal, vamos a cerrar el método hoy. Claudio o Mónica, uno de los dos, escribió que cuando declaramos la independencia de Israel había más o menos la misma cantidad de judíos que había en el Sinaí cuando recibimos la Torá. Es correcto, la única diferencia es que 600.000 eran los habitantes completos de la tierra de Israel al declarar independencia, y 603.550 eran los hombres mayores de 20 en el desierto en el momento de recibir la Torá. Si contamos mujeres e hijos, son entre 2 y 3 millones de habitantes, se supone, porque no se sabía, pero el número coincide, porque el número que sale en la Torá es 600.000. 603.550, pues es lo mismo, 600.000. Está buena la comparación. Déjenme cerrar el encuentro de hoy con lo que Aníbal trae, que es muy interesante porque es algo para pensar. El gran escollo, o uno de los grandes escollos, para que haya paz, son estos famosos refugiados. Que nadie sabe si es real que esperan eso o si les sirve de excusa para no firmar la paz. ¿Por qué? Porque no hay ninguna posibilidad que un gobierno de Israel acepte la demanda palestina de la vuelta de los refugiados. Y se los voy a decir bien gráficamente. Hoy en Israel viven 9 millones de personas. 7 millones y medio de judíos, 1.300.000 árabes. 200.000 cristianos. Números redondos, ¿sí? Entonces, si vos permitís que 4 millones de musulmanes árabes regresen a la tierra de Israel y se sumen al 1.300.000 árabes israelíes que viven hoy en el Estado con pleno derecho, que votan, que tienen diputados y que tienen ciudadanía israelí, pasarías a tener 5 millones y pico de musulmanes contra 7 millones y pico de judíos, donde la tasa de reproducción de los árabes es más alta que la tasa de reproducción de los judíos. Por lo tanto, en pocos años tendrías una pérdida absoluta del gobierno judío. Cosa que además, si se unieran, sería antes, porque los judíos están todos divididos, todos peleados, y hay 25 partidos políticos. Además de eso, el mundo judío hizo el esfuerzo que el mundo musulmán no hizo. Absorbió a sus refugiados, los integró y los desarrolló. Entonces, entendiendo esto, Estados Unidos, en cada uno de los acuerdos de paz, pero especialmente en el 2000, cuando Ehud Barak se juntó con Arafat en Camp David, y fue el mundo más cercano que estuvieron de firmar la paz, Estados Unidos ofrece indemnizar a todos los nietos, bisnietos de los refugiados con dinero, y que Israel compense con un porcentaje de su territorio, del territorio que está en disputa por la guerra del 67, devolviéndoselo a los palestinos en otro lugar menos expuesto para ellos, menos arriesgado. Todo el mundo pensó que ahí se firmaba la paz, y la paz no se firmó. No hay, creo yo, ningún gobierno israelí que esté dispuesto a sacrificar al Estado de Israel. Entonces entiendo y sumo a lo que decía Aníbal, que no hay ninguna, para mí, ninguna chance real de que esto cambie, de que se acepte la demanda de los refugiados. ¿Habrá que encontrar una solución? Por supuesto, que tiene que ver con lo económico, con la vivienda, con el territorio, pero no volver al lugar
del cual ellos dicen que fueron echados. Como yo les conté, una parte se fue sola, alguna parte se fue amenazada, y alguna parte se fue simplemente porque tuvo miedo y perdió su lugar. Bueno, con esto llegamos al final del encuentro de hoy. Hag Sameach, Purim Sameach, espero que estén todos, los que quieran en Torah, vamos a aprender la Hanukkah, a la mitad o después de la mitad de la clase de Torah. Y nos vemos el martes que viene con un video en YouTube, seguramente, ya lo van a recibir por mail o por chat, y el otro híbrido, los que quieran acá, los que quieran en su casa, los que vengan si quieren traigan algo para compartir, lacto vegetariano, algo que se pueda comer con la mano, ¿sí? Algo sencillo, no traigan canelones con tuco y esto. Así que nos vemos ahí, Hag Sameach, buena semana, chau chau. Gracias, Hag Sameach. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.